Hoy es tiempo de hablar con una mujer de ley y orden. Fue la diputada de más peso, de palabra más tronante e incisiva de Vox, pero ahora está, según sus propias palabras, en otra pantalla. Tiene 45 años, creo, y es abogado del Estado. Bienvenida a Periodista Digital, Macarena Olona. Querido Alfonso, un placer. No sé si tratarte de usted o tutearte, te voy a tutear, pero bueno. Te lo agradezco. Bueno, tú frecuentaste literalmente Lupanares durante la pasada campaña electoral. Lupanares, casas de lenocinio, casas de putas. ¿Entiendes las aficiones de Ábalos? ¿Qué impresión te ha producido lo de Ábalos? ¿Es puterío lo de Ábalos? Bueno, creo que puedo afirmar, sin riesgo a equivocarme, que soy la única política que ha ido a un prostíbulo con cámaras de televisión y pagando las consumiciones. Eso sí, ¿No que son ibas las a decir la propias? única política. Políticos han ido a las casas de lenocinio en rebaño. Alfonso, tú escúchame bien, que aquí la abogada del Estado no da puntada sin hilo. Y lo digo con mucho orgullo, porque mi apoyo no se remonta a las pasadas elecciones generales, cuando yo concurrí como candidata, sino que data desde el mismo momento en el que yo tuve representación en el Congreso de los Diputados. Fíjate, Alfonso, yo no soy consumidora de la prostitución, no es algo que apoye, pero tengo muy claro que defiendo la libertad. Con lo cual de lo que hablo es de prostitución ejercida libremente. Lo que tengo muy claro es que esta hipocresía de la izquierda actual y desde hace mucho tiempo, que ha abandonado por completo a los trabajadores en particular, condena al ostracismo a unas mujeres, particularmente mujeres, porque el sector de la prostitución está integrado en más de un 90% por mujeres que ejercen esta profesión, las condena al ostracismo cuando pretenden abolir, como es las reformas legislativas que están en marcha, cuando pretenden abolir la prostitución sin darles una salida, porque la prostitución se va a seguir ejerciendo. Si aboles, prohíbes la prostitución, a lo que las condenas es a continuar ejerciendo la prostitución, pero en unas condiciones de absoluta inseguridad. Sentido común y libertad. Y esto es lo que yo defendí siendo diputada de Vox en el Congreso, cuando me reuní con el único sindicato nacional que existe del sector de la prostitución como secretaria general de Vox en el Congreso, para escuchar sus reivindicaciones como he hecho con todos los colectivos de interés, porque para poder legislar tienes que conocer, tienes que actuar con rigor y luego formar el propio criterio, como partido quiero decir. Y es un apoyo que continué dando cuando salí del Congreso de los Diputados, cuando salí de Vox y que hice posteriormente como candidata intentando simplemente que prevalezca la libertad cuando hablamos de eso, de personas adultas. Y después hablaremos del caso de Jessica, que no es una mujer explotada, las cosas como son. Y que, yo no diría que está explotada, y que no es culpable de nada, aunque hemos centrado mucho el foco en ella en los medios, no es culpable absolutamente de nada, la culpabilidad. Después hablaremos de ese tema, me interesa más otro. Para mí es culpable de participar en una corrupción del sistema. Ella. Absolutamente, porque ha aceptado ella estar contratada en 2 empresas públicas. Pero es un instrumento, ¿no? Ni para Dios, es una mujer adulta que ha aceptado estar contratada en 2 empresas públicas, percibiendo unas retribuciones que pagamos todos los contribuyentes con nuestros impuestos sin ir un solo día a su puesto de trabajo. La única de los 4.000 empleados públicos a la que se le permitió teletrabajar, claro, si no iba a su puesto de trabajo. Esto al margen de su actividad como escort, que yo en eso, reitero, no me meto, salvo que el polvo lo paguemos todos los españoles con nuestros impuestos. Bueno, que lo hemos pagado en el caso de Ábalos. Has hecho una referencia, dice, cuando dejé Vox. Desde que dejó Vox, ¿has vuelto a hablar con Santiago Abascal? Pues no he vuelto a hablar con él, aunque sí que hemos coincidido y además hace relativamente poco. En la última manifestación a la que acudí en apoyo de Venezuela y la libertad del pueblo, cuando se iban a celebrar las últimas elecciones generales, y coincidimos en la manifestación pero por breves instantes. Él llegaba y yo tenía que marcharme, había yo ya estado durante 1 hora allí, empezaba el acto en la Puerta del Sol con retraso y pues estas cosas que tenemos las profesionales que somos madres o que sois padres, me era imposible permanecer en el acto por más tiempo porque tenía que conciliar y ya se me marchaba la cobertura, así que me marché a la carrera. No tuve oportunidad de saludarle, estuvimos casi espalda con espalda, pero había tanta gente, a mí pidiéndome fotografías por un lado, a él por otro, que no tuve oportunidad de saludarle. Si hubiese estado un poco más en el acto, hubiésemos coincidido, por supuestísimo que le habría saludado. ¿Y tu opinión sobre él? ¿Tu opinión sobre Santiago Abascal? Profundo cariño y agradecimiento. Si Santiago no me hubiese ofrecido la oportunidad
de dar la voz a los españoles, yo no habría tenido uno de los mayores privilegios que he tenido en mi vida, cual es el asumir la condición de diputada nacional y dar voz a los españoles, particularmente en un momento en el que el pueblo español ha sufrido tremendamente, ¿no? Que es durante la pandemia por coronavirus y sobre todo la gestión posterior. Yo agradeceré siempre que Iván me contactase por LinkedIn, que es así como contactó Vox conmigo, después de conocer mi trayectoria a través de los medios de comunicación de lucha contra la corrupción específicamente. Vox, a través de Santiago y de Iván, querían incorporar a las filas. Te estoy hablando de las elecciones generales de abril de 2019, que ahora te haré un pequeño paréntesis como mujer, si me lo permites, cuando acabe de contar esta anécdota. Fue en abril de 2019 la primera vez que yo concurro como diputada nacional, porque yo no había tenido nunca interés por la política. Yo era alto técnico, abogado del Estado desde el año 2009, había pasado por el País Vasco, donde tuve el honor de asumir la jefatura de la abogacía del Estado en el norte, y como siempre digo, o sea, yo el primer mitin político al que fui fue el mío. Y me contactaron a través de LinkedIn porque querían incorporar a filas un perfil fuerte de lucha contra la corrupción y vieron que en mi caso pues reunía los requisitos. Te decía que quería contarte una pequeña anécdota que he compartido en redes sociales viniendo hacia acá. Este vestido que llevo no me lo había vuelto a poner desde precisamente la presentación de los primeros diputados nacionales de Vox en el Congreso de los Diputados en abril de 2019. Virgen Santa. Es un vestido que me puse en aquel momento porque yo tenía un incipiente embarazo, todavía no había alcanzado el primer trimestre y no quería hacerlo público porque con la edad, yo me quedé embarazada a los 40 años y como un milagro, todavía estaba en riesgo de poder perder a mi bebé, algo que afortunadamente no sucedió y hoy tengo un cachorro maravilloso de 5 años. Pero me puse este vestido porque tenía una hebilla hacia adelante que tapaba, disimulaba el embarazo. Y ahora, recuperando esa fotografía que he publicado en mis redes junto con una actual viniendo hacia acá, vi cómo ponía sobre mi tripa las manos en un instinto instintivo, valga la redundancia, y protector. Y lanzaba un mensaje, ¿no?, a las mamás, aprovechando esa palanca, a las mamás que están ahora mismo, futuras mamás embarazadas, porque todo vuelve a su sitio, ¿no? El cuerpo vuelve a su sitio y lo que no se recupera lo compensa con creces esa vida que traemos al mundo. ¿Echas en falta, has citado el Congreso de los Diputados, echas en falta la etapa de subir a la tribuna, hablar del estrado, los debates, el choque? Porque mira, fue una etapa intensa y solo la vida intensamente vivida merece la pena, mucho más intensa que sin lugar a dudas, Alfonso, yo soy mujer de tempestades, no rehuyo ninguna batalla, no rehuyo ninguna batalla. Fíjate, yo tengo el privilegio, y de verdad, lo tomo como un auténtico regalo, porque tal y como está la política española actual, le doy el enorme valor que tiene. Yo tengo el privilegio de sentir un inmenso cariño de la gente en la calle. No solo a través de las redes sociales, sino particularmente en la calle. A mí me duele mucho cuando las personas con todo su cariño y además de muy distinta ideología se acercan a mí, me saludan, me piden una fotografía y me dicen vuelve a la política. Me duele porque me frustra. Yo soy perro pastor, no tengo uniforme policial, pero tengo un fuerte instinto protector y es lo que he trasladado, ¿no?, durante mi etapa activa en la política en el Congreso de los Diputados. Siento impotencia, Alfonso, no te voy a engañar, porque España me duele muchísimo. Es cierto que mi posición es privilegiada porque ese instinto protector que tengo de perro pastor lo canalizo a través de lo que yo soy. Yo soy abogado del Estado y nunca he dejado de reconocerme. Yo sirvo en la actualidad en la Audiencia Nacional, en el Departamento de Empleo Público, y de esta manera sigo estando al lado de los españoles. Pero es cierto que cuando veo cómo se encuentra el panorama político español actual, que es un auténtico circo, donde trabajan más los periodistas de tribunales que los parlamentarios. Y con esto ya está definida perfectamente la política española actual. Cuando veo determinadas actuaciones, me frustra, Alfonso, porque está claro que en la Moncloa no hay un proyecto de país, hay un manual de supervivencia que gana partidas día a día a cambio de entregar a fuerzas políticas que tienen en común su odio a nuestra nación todos los chantajes a los que se está sometiendo por parte de Bildu, de Junts, de la mayor morralla política a nuestro gobierno de España. Pero es que tampoco veo una oposición. Y hay determinadas cuestiones que me duelen en particular, sobre todo las que tienen que ver con la legalidad, que es lo mío. Yo soy mujer de ley y orden, mi especialidad es interior, seguridad. Y por formación, la ley, la legalidad. Yo este fin de semana, con ocasión de una noticia que publicaba ABC, recuperé de mis redes sociales como en junio de 2024, es decir,
hace algo menos de un año, publicó un vídeo en mis redes porque de repente advertí un pequeño artículo en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General que determina la prohibición de conceder subvenciones electorales a aquellos partidos que han llevado en listas a personas condenadas por terrorismo, bien sea pertenencia, integración. Bueno, pues en las pasadas elecciones municipales de mayo de 2024, Bildu, el brazo político de ETA, hay que decirlo todos los días, Bildu llevó en listas a 44 personas, candidatos, condenados por pertenencia a organización terrorista ETA, en distintos grados, 7 de ellos con condenas de sangre. A este partido, el Ministerio del Interior le ha otorgado subvenciones electorales, y eso está prohibido por ley. Lo advertí en junio de 2024 y este fin de semana ABC publicaba cómo el Tribunal de Cuentas ha enviado un requerimiento al Ministerio del Interior y a la Junta Electoral Central para que revisen esas subvenciones electorales otorgadas a Bildu, que son una pasta, las que perciben todos los partidos políticos en función de la representación. A veces uno siente que es como predicar en el desierto. ¿Cómo nos está mordiendo como si fuera un hueso duro? Estos datos objetivos que te permiten hacer una oposición política con seriedad, con rigor, con la ley en la mano. Esa es la frustración a la que me refiero. Te preguntaba antes si habías hablado con Santiago Abascal. Me dices que no has hablado en todo este tiempo. No. ¿Tampoco con Iván Espinosa de los Monteros? Sí, con Iván. Iván, por supuesto. Iván es mi binomio parlamentario. Con Iván nunca ha dejado de existir una relación de profundo cariño. Es cierto que durante un tiempo dejamos de mantener comunicación, pero la retomamos de inmediato. O sea, ahora tenéis comunicación de vez en cuando. Pero ahora y desde hace mucho tiempo. Pero vamos, te quiero decir, o sea, que es que aunque no la haya tenido, Iván siempre ha tenido muy claro que me tenía detrás suya como una leona. ¿Y con alguien como Alvise Pérez hablas? Bueno, intercambias opiniones, intercambias análisis políticos, proyectos. Mi relación con Alvise no es política, yo lo he dicho más de una ocasión. Alvise y yo tenemos una relación personal de amistad, pero nuestra relación no es política. Y esa misma respuesta te la puedo dar respecto de cualquier persona por quien me preguntes. Yo en la actualidad no tengo una relación política con ningún miembro. Tienes una relación política muy intensa con Pablo Iglesias. Se acaba de ver en televisión. Le has dicho... Ay, Alfonso. Me parece que le has dicho que no tenía pelotas. Tú sabes... Huevos. Huevos, que no tenía huevos. Ay, Dios mío. ¿Sabes qué ocurre, Alfonso? No encontrarme en la actualidad con un corsé político, parlamentario, de cargo institucional, tiene profundas ventajas, porque siempre manteniendo, por supuesto, la educación, que para mí es fundamental mantener en todos los ámbitos, porque quien pierde en las formas pierde en el debate. Tengo una libertad, ahora que no tengo que estar a la altura de ese corsé parlamentario, institucional que he mantenido durante todo este tiempo como diputada nacional, que la disfruto y la gozo tremendamente. Y yo sé que especialmente desde algunas voces en el Partido Popular se criticó esa intervención y otras que he podido tener con posterioridad por decir que no mantenía un decoro básico. ¿Cuál? La intervención con Pablo Iglesias. Sí. Bueno, yo tengo que decir que mi abuelita, por ejemplo, de 92 años, comparte ese análisis del Partido Popular. No sabes el disgusto que le di. Tu abuelita es normal. Ay, Dios mío, hija mía, que has dicho huevos en televisión, qué vergüenza. Sí. Y yo lo entiendo, pero ¿sabes qué ocurre? Tengo tan claro, Alfonso, que alguien tiene que mirar de frente y decir las cosas con educación, porque lo dije con total educación, pero sin ningún tipo de complejo. ¿Qué reacción tuvo? Tú de cerca, porque yo no vi el programa. La de cobarde. ¿Qué reacción tiene Pablo Iglesias? La de cobarde, igual que Antonio Maestre, 2 semanas después en La Sexta explica por la noche. Si son unos cobardes. O sea, Pablo Iglesias en particular es un misógino, de manual. Lo que más le molestó, y no tengo ninguna duda, es que fuera una mujer precisamente quien le mirara de frente y le dijera: es que no tienes huevos, te sobra lengua para criticar a un policía, pero te faltan huevos para ser como ellos. Y luego cuando me llamó basura fascista, fascista de mierda a lo largo de esa intervención, que ahí, por cierto, tengo que decir que la presentadora nos escandalizaba, es algo tremendo, pero es que es lo de siempre, Alfonso, y tú eres un gran ejemplo de esa batalla cultural que para mí es espiritual. Es que los insultos, los ataques, las mayores barbaridades solo están permitidas desde un lado del espectro político. Cuando les plantas cara y les dices de frente:
las verdades del barquero, ¿qué es lo que hizo Pablo Iglesias? Pues comportarse como lo que es, un cobarde, agachar la vista, coger el vaso y tragar, tragar. Y yo estaba pensando mientras le miraba, traga, que esto no ha hecho más que empezar. Debería entonces, podemos haberse llamado Follemos. Follemos, trinquemos. O trinquemos, ¿no? Absolutamente. Abusemos ¿Y conforme van de qué saliendo viene el éxito? informaciones. Como analista política, el éxito de Podemos así fue espectacular, clamoroso. Perdona, Alfonso, que te hago un pequeño paréntesis. No me llames analista política porque está tan denostada esa expresión. Ahora, otra activista de izquierdas con la que he coincidido en platós, una tal Sara Santaolalla, se hace llamar a sí misma activista política. Es otra cosa. No me digas eso, por favor, porque está claro que hoy en día cualquiera es puede ser político. analista político, eso es verdad. Bueno, las tertulias están llenas. Está una cosa que me decían comunicadores, que les llaman ahora en estas cosas. Bueno, disculpa la interrupción. Para concluir un poquito esta etapa, si... Estábamos con Follemos, trinquemos, con Follemos, pues, Podemos. Es decir... ¡Qué vergüenza, Esto se Alfonso! Sabía. ¡Qué vergüenza! Pero esto se sabía. A ver, yo te Vamos tengo a ver, que decir... lo de Monedero, Pablo Iglesias, Errejón, ha habido a lo largo de 10 años constantes ocasiones en que han aparecido detalles, testimonios, nunca en los juzgados, pero sí por las redes, todo el mundo sabía que había eso. Hay televisiones como el Canal 33, en que algunos terminaron haciendo pareja, en que el que llegaba vivo al baño es porque Dios protege al inocente, porque ahí se fumigaban a todo el mundo, unos a otros. Yo te tengo que decir que el nivel de conocimiento que estamos teniendo de un tiempo a esta parte, gracias a las denuncias que están aflorando, porque estas denuncias ya se habían trasladado a Podemos y a Sumar, el problema es que las habían ocultado, las habían tapado, pero es que es de tal vergüenza, desvergüenza, Alfonso, es que son los mismos que a nosotros, en el Congreso de los Diputados, nos acusaban de machistas, esos que escondían detrás de la columna a las diputadas que dejaban de compartir cama con el macho alfa de la manada de depredadores sexuales, que es lo que estamos viendo a raíz de todas las informaciones que están aflorando. Es que esta es la hipocresía nuevamente que estábamos comentando con anterioridad de esta izquierda cainina, porque es una izquierda cainina, pero sobre todo esta izquierda de caviar, si tenemos que calificarla de alguna manera, que para mí el mayor pecado que ha cometido Podemos es el profundo abandono que ha hecho particularmente de las clases más desfavorecidas en nuestro país, de los abandonados del sistema, que vieron a Podemos como una última esperanza, ¿no? Igual que nos ha ocurrido a nosotros en Vox, cuando para mí ha sido constante cómo se me han acercado ciudadanos, o lo hacen en la actualidad, diciéndome es que Vox es la última esperanza para nosotros. Si Vox nos falla, ya no tenemos nada más, porque han pasado por distintas formaciones políticas y es lo mismo que ha sucedido con Podemos respecto de los votantes, ¿no? Cómo despertaron, es que recordemos, Alfonso, que es que llegaron a más de 70 escaños Podemos, después de la irrupción en el año 2015. Representaron una esperanza que han dilapidado, han estafado por completo ese capital político. Bueno, pero lo eran desde el principio. A mí, tengo que decir, no tiene sentido decir, yo lo dije ya, pero yo desde el primer momento sí les vi la oreja. Una pregunta, y cerramos ese capítulo, porque tenemos una sorpresa para ti. Discúlpame, Alfonso, solo Dígame. quiero puntualizar que a nuestras diputadas nacionales en el Congreso de los Diputados nunca tuvimos ninguna situación de acoso por parte de estos que van de machos alfa en Podemos / Sumar, porque a la primera mirada depredadora que advertimos en Pablo Iglesias en particular, las distancias que marcamos fueron absolutas. No te digo ya simplemente frente a las cámaras, cuando teníamos intensos debates y cara a caras con quienes han vulgarizado por completo la política. No es una cuestión de clase, es una cuestión de saber estar. Esos que dijeron que venían a saltar los cielos, finalmente lo que han hecho es vulgarizar la política y dinamitar unos mínimos comunes que son básicos, ¿no?, para mantener un debate político mínimamente constructivo para la ciudadanía. O sea, ni en público, pero tampoco en privado, porque veíamos claramente en esas miradas de Pablo Iglesias, específicamente hacia alguna de mis diputadas, no hacia mí. Decía, para terminar, para cerrar un poquito esta primera parte, si te propusiera mañana Vox, Santiago Abascal, dice, vuelve al partido, ¿volverías? Mira, Alfonso, mi momento actual no está en la política activa. Yo ahora tengo la fortuna de estar desarrollando unas relaciones profundas, de mucha lealtad,
con Iberoamérica, específicamente con El Salvador, con Panamá, con República Dominicana, en mi ámbito, que es el que te comento desde hace más de 15 años, seguridad. He tenido el honor, el pasado mes de noviembre, de ser la primera española que visitó el CECOT, la mayor cárcel de terroristas en América, cita en El Salvador. Y frente a quienes dicen que yo percibo algún tipo de retribución por todo este apoyo que estoy mostrando hacia el modelo Bukele de seguridad, es incierto, sería incompatible con mi cargo como abogado del Estado, pero es que te añado, si se pudiera pagar, yo pagaría por estar recibiendo el máster de seguridad que estoy recibiendo de la mano de los mejores, como es el presidente Bukele, el ministro de Seguridad Villatoro en El Salvador, el ministro Frank Ábrego en Panamá. Estoy siendo una privilegiada y viviendo una etapa muy satisfactoria para mí a nivel personal y que intento compartir, porque todo lo que hago es con una clave nacional española, indudablemente. Intento compartir todas las enseñanzas que estoy recibiendo a través de por supuesto, mis humildes redes sociales, participaciones en medios de comunicación, como es este caso. Porque, fíjate, Alfonso, y esto es algo que estamos viendo en los países de nuestro entorno, como último ejemplo, Alemania. Sin seguridad no hay libertad. Y la cuestión migratoria, que es lo que está volcando elecciones en los países europeos de nuestro entorno, está directamente relacionada con esa seguridad y por ende con esa libertad. Yo tengo muy claro que el futuro político nacional español va a pasar por esa cuestión migratoria y va a pasar por la seguridad, con lo cual es muy importante que frente a la política actual que somete a una ideología concreta, esa política criminal nacional, va a hacer falta voces sosegadas que hablen desde la ciencia policial, la ciencia criminal, y a eso me estoy dedicando en la actualidad. Me ha parecido adivinar, y estoy especulando, cuando has utilizado el término perro pastor, que habías leído o habías escuchado lo que dice Samuel Vázquez. Bueno, es uno de mis grandes referentes. Que es el gran referente de Vox, es el que diseña en este momento la tesis de cómo debe ser la seguridad, cómo debe ser la policía en España. Es uno de los elementos clave ahora en Vox, creo yo. No, sin lugar a dudas, desde el momento en que ha sido... El término perro pastor lo utiliza él siempre, que es la mayor parte de la sociedad son ovejas. Efectivamente. Después hay unos lobos, que son pocos, pero son capaces de ejercer la violencia, y hay otros que pueden ejercer la violencia, pero no para el mal, que sería el perro pastor. Efectivamente, o sea, hay una película que se llama El francotirador, si no la han visto, la recomiendo encarecidamente, es americana, es extraordinaria, y explica, ¿no?, esta distinción que es muy conocida en nuestro ámbito de seguridad entre perros pastores, Samuel la utiliza mucho, ovejas y lobos. En un mundo de lobos, y esto es lo primero que hay que dejar claro, vivimos en un mundo de lobos. Todas las ovejas están indefensas cuando se ata al perro pastor, y es el problema que tenemos en la actualidad en España. Se ha diseñado un sistema para atar a nuestros perros pastores y permitir, bueno, pero es que volvemos a lo mismo. Es que a mí lo que me duele es España. A partir de ahí, lo que yo hago es intentar estrechar relaciones, porque tengo claro que el crimen no conoce de fronteras. Intento estrechar relaciones con aquellos países que pueden suponer aliados internacionales, y si ya hablamos de Iberoamérica, ya no es que estrechemos relaciones, es que son nuestros pueblos hermanos. Si el crimen no combate fronteras, y esto es lo que está haciendo en la actualidad El Salvador, construyendo una gran alianza de las naciones contra el crimen organizado que tiene su base en El Salvador, sobre la que se ha levantado la primera piedra, y una gran alianza a la que ya se han sumado países como Costa Rica, como Argentina, a través de la extraordinaria ministra Bullrich, una tipaza, una mujer de ley y orden, y que ahora estamos viendo cómo con la nueva administración Trump hay un gran impulso a esa alianza de las naciones contra el crimen organizado que está construyendo el presidente Bukele, con una última medida, y es que Trump está construyendo un acuerdo con El Salvador, con el presidente Bukele, para que, previo pago de una tarifa, los criminales terroristas de las organizaciones criminales, bandas fundamentalmente, que sean deportados de Estados Unidos, cuando no quieran ser recibidos por sus países de origen, puedan ser enclaustrados, encarcelados en el CECOT. Donde yo he estado, no hay vulneración de derechos fundamentales, de derechos humanos, frente a la propaganda de los medios pagados por Soros. Eso sí, no tenemos piscinas climatizadas, no tenemos televisiones, no tenemos unos privilegios, que es lo que ocurre en el sistema penitenciario español, donde especialmente si hablamos de presos extranjeros, que son una gran mayoría de los que actualmente ocupan nuestros centros penitenciarios, se podrá entender que, viendo de los países que vienen, para ellos estar en esos centros penitenciarios españoles es como un hotel de 5 estrellas.
Tenemos una pagado por los españoles. Tenemos hoy una sorpresa, es decir, no es lo habitual. En tiempo de hablar siempre suelo hablar yo, pero hoy tenemos un invitado, una persona a la que conoces muy bien, que presume de ser amigo tuyo. Lo estoy viendo por detrás. Ahí está viniendo, que presume de ser amigo tuyo y que va a hacer esas preguntas. La cosa está muy negra. Esas preguntas duras que yo no he hecho y que él quiere hacer. Adelante, Bertrán Endongo. Me pongo el micro y voy para allá. ¡Ah! Bertrán Endongo. Ya estoy aquí. Este es Bertrán Endongo, a mi vera. No me la presentes. Y Bienvenido. ¿Cómo estás? Feliz de volver No a sé la si casa. me oye bien, porque es que tengo aquí esta movida. No hay preguntas duras, Alfonso, y esto es algo que... ¿Cuál? No hay preguntas duras, y esto es algo que aprendí especialmente no, después de más de 6 horas de interrogatorio con un foco, como si fuese las películas americanas, a los malos, en esa entrevista con Jordi Évole, que fue muy duro para mí sentarme delante de él, pero yo lo digo siempre, después de haber superado esa entrevista, estoy pero no hay preparada... preguntas. La clave es en la entrevista, la Exactamente. clave es el entrevistado, no es el entrevistador, es el Y sobre entrevistado. todo cuando crees en tu discurso, Alfonso, porque no es impostado, yo lo digo siempre, yo soy capaz de mantener mi discurso y defenderlo, esté quien esté enfrente, ya esté en La Sexta, ya esté en cualquier plato. Antes de darle paso a Bertrán, o darle la oportunidad a Bertrán de empezar aquí a torear, ¿te gustan los debates en televisión? ¿Lo pasas bien? No me ¿Disfrutas? siento cómoda, Alfonso, no es lo mío. Mira, desde que dejé la Pero has política triunfado, activa... ha habido dos que ha salido en No es lo redes mío, por todo el Alfonso, mundo. no es lo mío. Yo, fíjate, igual estoy confundida, ¿eh? No quiere decir que sea la tesis correcta, pero es la mía particular. Yo creo que en política puedes ser protagonista o puedes ser comentarista. Yo no sé si algún día volveré a ser protagonista en la política. Lo que tengo claro es que mi vocación no es ser comentarista, porque no persigo el foco. He tenido distintas ofertas para incorporarme como contertulia habitual en distintos canales de televisión y las he declinado agradeciéndolo profundamente la oportunidad, porque no es lo mío, Alfonso. O sea, ¿Pero otra no cosa es lo es que... tuyo o porque ves a los que participan Mira, Alfonso, como muy baratos? no. Porque... Esto ya sería un debate adicional. Esa es la segunda pregunta. Es Exacto. Decir, no voy ahí porque me parece que... Esto ya sería un debate adicional. Que saben, Además, saben del Islam lo que se aprende una el semana nivel de de la determinados alfombra en el Corte contertulios. Inglés, Exacto. que saben de Ucrania que hay un plato que se llama borsch y que no es ucraniano sino que es ruso y que no saben nada, es decir, que no están a tu nivel. O sea, no te gusta tertulia yo porque... no soy una persona soberbia, con lo cual decir que no están a mi nivel es algo que yo nunca afirmaría en primera persona. Eso lo tienen que juzgar los españoles. Pero sería una cuestión adicional a esa base fundamental que te he explicado, ¿no? Y que no había verbalizado hasta la fecha. Luego hay otra cuestión esencial, Alfonso. Yo no cobro nunca por ir, lo puedes atestiguar, pero es que lo podría atestiguar cualquier programa que me haya invitado. Ese programa que mencionabas anteriormente, 59 segundos, ¿no? Que por cierto ha sido relegado porque tiene menor audiencia a la 2. A mí me ofrecieron, como al resto de contertulios, incluido Pablo Iglesias, percibir una dieta por asistir, que no era menor, ¿eh? Y yo decliné cobrarla, porque a mí mi salario ya lo pagan los españoles como abogado del Estado. Fui la única contertulia en ese programa que no cobró. Por supuesto, era en Barcelona, pagaron mi desplazamiento y el alojamiento, un hotel en el que coincidimos todos, y que tengo que añadir que todos, después del programa, todos, cuando digo todos es incluido el representante del Partido Popular, rechazaron subirse en el taxi conmigo. Me tuve que ir yo solita al hotel y luego ellos cogieron otro taxi, me los encontré en el hall donde yo estaba cargando el móvil y ahí aparecieron todos y sí que se juntaron y tomaron una cerveza y yo a la 1 de la mañana, pero a mí no me da miedo, ni me sentí sola porque la verdad es que me sentí muy acompañada. Te quedaste sola frente al rebaño, pues es lo que le pasa Absolutamente. a Bertrán Endongo Lo sé. en el Congreso. Bertrán. Bueno, en cualquier sitio. Entonces, no, aquí no. No, aquí Venga, estoy en casa Bertrán. y aquí no hay más historias. ¿Qué tal, Maca? Muy bien. Bueno, Buenos permita días, que te llamo buenas Maca, es que tardes. nos conocemos hace un tiempo. Hemos pasado mucho Hemos pasado juntos, muchísimas cosas. Mucho. Hemos dormido en literas por ahí, en el camino. No Hace juntos, mucho ten cuidado. No vayas. Que aquí Ojo. se saca la puntilla al más Ya, mínimo ya, detalle. ya, pero hombre, es que hay que decir que Macarena cuando fue al camino, nosotros dormíamos donde sea, en albergues donde hay una sala enorme, los En que han hecho albergues el camino, públicos, en el público con efectivamente. literas, tú te levantas, quitas tu bota y te duermes y así hemos dormido en el camino. Como Así mismo tal, es. eso es verdad. Y bueno, siempre que hacemos una entrevista con personajes irrelevantes, absolutamente importantes de la sociedad española, yo vengo a hacer una especie de rincón de pensar, como lo hicimos con su ex compañero, ex jefe Abascal, hicimos también con Alvise hace unas semanas.
siempre hago primero una pregunta. Si prometes ser sincera y simplemente vas a decir la verdad y nada más que la verdad, esto te suena como abogada, pero no sé si ante Dios o ante quien quiera, porque ahora ya cada uno vas a decir la verdad y nada más que la verdad. Bueno, para mí Dios lo primero. Eso es. Yo no miento, Bertrán. Otra cosa es que Me me acoja a mi derecho a no hablar. a no contestar. Pues no vengas así, porque entonces sí que tenemos un problema. Iré directo al grano. De todo tu recorrido, digamos, desde que abandonaste Vox, ¿hay algo de lo que te puedes... ¿Hay algo que te arrepienta de haber dicho, de haber hecho, de haber escrito? Por ejemplo, la entrevista a Évole. Antes has dicho en la entrevista con el jefe que estás muy agradecida a Santiago Abascal, haberte dado la oportunidad de llegar a la Cámara Baja. Bueno, tú ya tenías estabas en una altura muy importante, cualquier persona no es abogada está en este país, pero has mostrado agradecimiento a Santiago Abascal. ¿Hay algo que te No arrepientes? solo agradecimiento, sino además lealtad. Vale. Fíjate, Bertrán. ¿Hay algo de que te arrepientas? Por ejemplo, en la entrevista de Abascal de Évole, que yo la vi, y yo me preguntaba, ¿estoy viendo a Olona o me la han cambiado? Entonces yo me pregunto, ¿hay algo de todo lo que he dicho desde que abandonas Vox hasta hoy que diga, ay, a lo mejor me pasé? Bueno, yo no puedo entrar en tus sentimientos, en tus pensamientos, porque para eso son tuyos y eres muy libre de tenerlos. Vamos por partes. Yo me equivoco mucho. No solamente después de salir Vox, también durante mi etapa en Vox, pero es que previamente. Y lo que puedo asegurarte es que seguiré equivocándome, porque esa es la pura vida, Bertrán. Esa es la pura vida. Realmente. No voy a permitirte, porque no te lo voy a permitir, lo digo por si el resto de preguntas van en esa línea, que me lleves a momentos que para mí están muy superados. Y cuando te digo momentos que están muy superados no me refiero a Vox. Yo nunca dejaré de ser parte de Vox, ni Vox dejará nunca de ser parte de mí. Pero sin lugar a dudas, cuando yo tenía que hablar, hablé. Como me caracteriza además, muy clarita y de frente. Pero además con mucha lealtad, cuando determinadas cuestiones se podrían haber evitado. Y simplemente, bueno, no es que me arrepienta, es que ojalá las cosas pudieran haber sido muy distintas. Porque nunca he dejado de pensar, y lo sigo pensando en la actualidad, que Vox es un proyecto necesario para España, muy necesario, porque levanta banderas en solitario que no levanta ningún otro partido. Mira, se equivocan quienes piensan que van a conseguir la desaparición de Vox en el escenario político. Vox no va a desaparecer, tiene un suelo muy firme. No voy a poner cifras porque seguro que me equivocaría, pero tiene un suelo muy firme. Pero es que además, lo hablaba antes con Alfonso, con el jefe, a mí no me lo tiene que decir nadie más que los españoles que lo han hecho y lo siguen diciendo en la actualidad, y me lo siguen diciendo en la actualidad. Vox representa para muchos españoles una última esperanza, porque vienen de distintas formaciones políticas que les han decepcionado y ven en Vox una esperanza de que una política distinta es posible. ¿Esto a dónde nos lleva? A la enorme responsabilidad que pesa sobre los hombros de quienes están al frente de Vox. Vox representa una anomalía. Si vemos los partidos de su entorno europeo, que pueden ser equivalentes o de la misma familia, en cuanto a fuerza política, a la vista de las últimas elecciones que se han venido celebrando en Europa, si hablamos de abril de 2022, en el caso de Francia, de septiembre de 2022, en el caso de Italia, Le Pen, Giorgia Meloni, respectivamente, ¿no? El auge extraordinario que las respectivas fuerzas políticas experimentaron en esas elecciones generales respecto de las elecciones generales que celebramos en España y el resultado de Vox en el año 2023. Tú me dices, ¿te arrepientes de la entrevista que concediste a Jordi Évole? Y yo te hablo con total sinceridad. Para mí ha sido una de las experiencias profesionales más complicadas en mi vida, porque tenía clarísimo que iba a un escenario de guerra, como así fue. Estuve siendo interrogada en un ambiente hostil durante más de 6 horas. Y te puedo decir que cuando se emitió el programa, porque yo no lo vi antes que el resto de españoles, fue un programa editado, lo vi 3 veces. 3 veces. La primera como abogado del Estado. Y dije,
Si alguien tiene interés en querellarse, podrá hacerlo, pero no van a ganar esa querella en juicio. Ah, ¿no? Por supuesto que no. Y a la fecha contra mí no se ha querellado nadie. No. Porque es lo más difícil, ser rigurosa en las palabras, ¿eh? Ser rigurosa en las palabras. Las otras 2 visualizaciones que hice del programa fue ya para ver el contenido. Y te tengo que decir que me sentí satisfecha, porque mi objetivo... Las denuncias que hiciste en el programa de Vox respecto a Vox con temas financieros, esas cosas ya las conocías estando dentro de Vox. ¿Informaste a alguien de algún tipo Bertrán, de irregularidad para que alguien tomara algún tipo de medida? ¿Alguien te miró en plan, yo paso? ¿Algo hiciste? Me estás preguntando por la entrevista que concedí a Jordi Évole fue marzo de 2023. Pues eso. Pero si lo hubieses visto para hacer esta entrevista, ya que me estás preguntando por esa entrevista, verías que esas preguntas que me estás haciendo ya las respondí en esa entrevista, con lo cual no tiene mucho sentido volver sobre ello, porque yo no me he escondido en ningún momento, he ido con la verdad por delante, como lo prueba que nadie se haya querellado contra mí. Antes el jefe Pero el resumen de tu respuesta, yo me equivoco muchísimas veces. No solamente después de mi salida de Vox, sino previamente en tantísimas cosas. Mira, en tantísimas cosas, Bertrán, me equivoqué en tal cosa. En tantísimas una cosas, sola Bertrán, cosa. Que diga. Mira, para mí no ha sido fácil el proceso posterior a mi salida de la política activa. Yo lo sé. Y por supuesto, por momentos dejé que el dolor me cambiara. Oye, ir a Andalucía de candidata. Ay, no. Ay, no. ¿no? Iba a llegar. Ay, no, perdón. Alfonso. Iba a llegar. No, bajo ningún concepto. No, bajo ningún concepto. No, o sea, quiero decir. Yo iba a llegar. Estuve contigo. Hablé contigo. Con total respeto a esta casa sí. y a quienes hacéis la entrevista, podéis hacer las preguntas que tengáis por conveniente, pero bajo ningún concepto. Vuelvo a responder pues ese tipo de preguntas. Sí, no, o sea, yo te hablé porque pero escucha, contigo. Bertrán, Vale. bajo ningún concepto. Mira, tú decides como entrevistador qué utilidad quieres que tenga esta entrevista. No, queremos... ¿Qué utilidad quieres que tenga esta entrevista? Hay muchísimas la cosas gente que se pregunta. ¿Qué utilidad quieres que tenga esta entrevista? Si la utilidad es hablar de cosas que ocurrieron hace... es que va a hacer 3 años, cago en 10. Sí. Es que va a hacer 3 años. Pues yo te puedo asegurar que estoy en la actualidad política española, en la actualidad, valga la redundancia, y que puedes preguntarme muchísimas cosas en las que sí que estimo humildemente que puedo aportar. Pero en la actualidad, bueno, vamos a hablar de la actualidad. En la actualidad vieron rumores de una formación de un partido político en el que salía tu nombre, salió el nombre de Espinosa Montero, salió el nombre de Alice, salió el nombre de unos cuantos. ¿Qué hay de ese tema? ¿Visto? Eso es una pregunta. No, absolutamente. Si a ti, ¿montarías un partido? Hay movimientos para montar un partido político. Mira, en el cual está Iván. Yo no puedo hablar en nombre de Iván, no puedo hablar en nombre de Alvise, hablo en nombre propio y además soy una mujer que a base de mucho esfuerzo se ha ganado el derecho a que nadie hable en su nombre ni por ella. Totalmente. En nombre propio te puedo asegurar que yo no estoy en ningún tipo de movimiento político en la actualidad, porque, como le he contestado a Alfonso con anterioridad, mi momento hoy es profundizar en el ámbito específico que es mío y propio, la seguridad, y servir a los españoles desde la posición que ocupo, que nunca he dejado de reconocerme, que es como abogado del Estado. Mientras toma aire Bertrán, coge impulso el león del Camerún, para darle tiempo. Yo, mirando la hemeroteca antes de entrar, he visto que siempre, y aquí lo has hecho, alabas siempre a la policía y a las fuerzas de seguridad. Como a ellos. Y sin embargo, nuestra experiencia como reporteros, en concreto con la Policía Española y la UIP, es catastrófica. Nosotros que hemos visto a esos morlascos enormes pegando a las señoras que rezan el rosario en Ferraz, y echándoles gas pimienta a las niñas, estudiantes que bajan, nos produce vergüenza ajena. A nosotros nos intentan correr como perros cada vez que pero con entusiasmo. Yo no digo por obligación, es decir, la policía, y que Dios me perdone, la policía española, la policía de Marlaska, es una mierda en su comportamiento diario, una mierda, pero una mierda como el sombrero de un picador. Mira, Alfonso, me siento profundamente ofendida con esta reflexión que acabas de hacer, profundamente ofendida, y me lo llevo a lo personal. Detrás de cada uniforme policial hay una historia de valor, de sacrificio, de entrega, de lealtad, no a unas siglas determinadas, sino a España. Cuando nuestros agentes se visten las botas cada día, no saben si van a volver a sus casas. ¿Cuánto amor tienes que sentir hacia un pueblo para ser capaz de dejar a tu familia atrás
y salir a esas calles a proteger a las familias de los demás. He sido la única política en España que cuando se ha colocado específicamente a la UIP en el centro de la diana, con ocasión de las manifestaciones en Ferraz, ha dado un paso al frente porque mi línea roja es clara y no es roja, es azul, la delgada línea azul. Nuestra policía, y más concretamente la UIP, no tiene más militancia que la ley y el orden. A quien intenta rebasar esa delgada línea azul, lo que tiene es un dispositivo policial que no entiende de colores. No se han gaseado a ancianos y a niños. Y cuando he visto determinadas actuaciones por parte de Bertrán, por parte de Vito Quiles, que han supuesto un enfrentamiento con nuestra policía, por parte de Ortega Smith, dando instrucciones operativas a nuestra UIP en Ferraz, puedo asegurar, y además lo aseguro hoy como abogado del Estado, que la actuación de nuestros agentes ha sido intachable, porque además así lo ha determinado la justicia cuando han sido denunciados y se ha acordado el archivo de las actuaciones judiciales, porque tal y como dijimos, la actuación de la UIP durante el dispositivo de Ferraz fue impecable. Así que pido por favor, que al menos en mi presencia no me coloquéis en una posición de tener que... No, si te has colocado una posición muy clara. De tener... Pero de verdad, discrepamos profundamente. De tener que aguantarme en la respuesta por el aprecio que sabéis que tengo a la casa y a ti en particular. Bertrán, y acabamos. Sí, seguimos. Bueno, estás aquí para responder a la pregunta y responder lo que consideras oportuno. Nosotros lo respetamos perfectamente, por eso te hemos invitado y agradecemos que hayas venido. Te hemos leído también en cosas como el machismo alberga estereotipos propios de la cultura patriarcal. ¿Olona se ha vuelto feminista desde que salió de Vox? Bertrán. Eso es lo que hemos leído, la gente preguntándose dónde hay de Olona la violencia no tiene género. Bertrán, o has revisado mal mis publicaciones o vienes aquí a sacar afirmaciones descontextualizadas. No, por eso, para que tienen... efectivamente. Entonces, yo te agradecería... Me has entendido. Que si tienes... Yo quiero que respondas en el sentido de que Bertrán, eso que quería decir, Bertrán, si es que lo ha dicho así, si se ha manipulado, si lo piensa realmente, Bertrán, si sigue siendo feminista. A preguntas claras hay respuestas claras. A preguntas que intentan manipular me vas a tener enfrente siempre. Vale. Me vas a tener enfrente siempre. ¿Me tienes enfrente? Me vas a tener enfrente siempre, pero no solo físicamente. Nunca he dejado de defender la igualdad entre los hombres y las mujeres, que está profundamente atacada por una legislación sobre la mal denominada violencia de género, porque la violencia no tiene género. Yo no he dicho tal cosa, disculpa, si no me dejas acabar va a ser muy difícil que pueda explicarme. Por una legislación que lo que ha intentado es sustituir la lucha de clases tradicional de la izquierda, porque se les ha caído, ya no pueden sostener esa lucha de clases como discurso político desde sus mansiones en Galapagar, por una lucha entre sexos, donde lo que intentan imponer es un enfrentamiento entre el hombre y la mujer, como si fuéramos enemigos y no lo que somos, complementarios, porque en nuestra unión está desde luego el resultado más perfecto, entre esa unión entre el hombre y la mujer. ¿Significa eso que no existan comportamientos machistas? Ni mucho menos, porque el machismo es algo distinto a la violencia de género. El hombre no mata por ser hombre, pero en determinados asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o exparejas, lo que existe es multifactores. Y esto te lo dirá desde la ciencia policial cualquier experto. En determinados casos, entre esos multifactores se encuentra la cultura, porque hay culturas que son incompatibles con el Estado de Derecho actual español, especialmente cuando hablamos de autores de asesinatos de mujeres que vienen de países terceros donde la mujer no vale un carajo, donde tienen una legislación o tienen una religión islámica que se rige por la ley Sharia, en la que se puede hacer lo que se quiera con la mujer como se hace con la cabra. Totalmente. Es más, tiene más valor la cabra que la mujer, y tú esto lo conoces perfectamente. Tú esto lo conoces perfectamente. Entonces, afirmar que en determinados casos los asesinatos pueden tener entre los factores concurrentes el machismo, especialmente si el autor proviene de países terceros donde puede ser España hace 50 años, no es incompatible con afirmar que la violencia no tiene género. Uno de los discursos de los que me siento más orgullosa de mi paso por el Congreso y que es atemporal
por desgracia para mí, porque a fecha de hoy no ha cambiado la situación en España. Yo quería la explicación, bueno, no es un ataque. Yo quería la para explicación y yo creo que todos nuestros seguidores lo van a entender. Hacer una pregunta, porque Bertrán. he leído la variedad de los comentarios a raíz de eso que se escribió. Si quieres yo creo una lo leí, respuesta, tienes que hacer una lo pregunta. leí, mira dónde lo leí, en eldiario.es. Si quieres hacer una respuesta, lo tienes leí que en hacer el una punto pregunta. y empecé a leer los comentarios y dije, cuando yo tenga la oportunidad se lo preguntaré, y la explicación ha sido absolutamente... A ver, absolutamente. última pregunta. Última pregunta, porque antes el jefe te ha preguntado si recibieras una llamada de Santiago Abascal, si habría y te dijera, Olona, vuélvete a Vox, ¿qué harías? ¿Y quieres que repita la respuesta? Porque esa pregunta ya me la ha hecho Alfonso. Sí, pero yo quiero que la respuesta sea como Olona, directa en el sentido de que antes no, radio. sí. Pero bueno, dilo. Yo no lo he entendido bien. A ver si te va a pasar como a Yolanda Díaz, que no me entendía cada vez que le hablaba. Pues, pero ahora dímelo, ¿volverías Que esto es sí algo o no? que me dijeron con posterioridad y acabé entendiendo, ¿no? Yo decía, fíjate, lo dije precisamente en esa entrevista con Jordi Évole, que de los distintos ministros a los que yo había interpelado en las sesiones de control en el Congreso de los Diputados, a la única que no había conseguido romper era a la ministra comunista, algo que ella sigue repitiendo, como última vez hace un mes, diciendo que la peor... Romper, ahora lo voy a explicar, diciendo la ministra comunista hace un mes en una entrevista que concedió que la que peor la había tratado en el Congreso de los Diputados había sido yo, algo que me tomo como una auténtica medalla que coloco en mi pecho. Romper es una terminología de tribunales, ¿no? de algunos abogados, en mi caso desde luego, cuando tenemos que conseguir que aflore la verdad que esconde un testigo o un imputado, por ejemplo en mi caso, en casos de corrupción. Intentamos romper esa fachada con la que vienen a juicio nuestros interrogatorios para que aflore la verdad. Estas prácticas que yo tengo aprendidas después de 15 años como abogado del Estado son las que yo apliqué en las sesiones de control o en determinados debates parlamentarios con ministros cuando intentaba, a base de preguntas, conseguir que aflorase la verdad. Romper, entrando por la derecha, entrando por la izquierda, entrando más dura, menos dura, más suave. La única que no conseguí romper, porque a ese nivel llega su capacidad de fingir y esconder la realidad, es Yolanda Díaz. En su momento, cuando yo firmé en el Congreso, que para mí era un placer mostrar en cada sesión de control la fealdad que escondía Yolanda Díaz, fui muy criticada por los diputados de Podemos. Hoy, después de que lo hayan comprobado en sus propias carnes, estoy convencida que serían los primeros que aplaudirían mi intervención. Tendría la oportunidad de volver pero no la a rompías romperla. porque no te Tiene que romperla. Eso es lo que me dijo un buen amigo Alfonso. Digan, me dijo, Maca, es que tiene una tú la pones a un nivel... No, pero yo creo que el nivel parlamentario, Y eso es lo que me dijo el nivel parlamentario que subiste con esta un mujer buen amigo de la UIP. Era imposible. Me dijo, Maca, ¿te has planteado alguna vez que no te entendía cuando hablabas? Pero no ha respondido a mi pregunta. Bueno, No, es que pregunta... la doy por reproducida la respuesta. No, pero ya te pregunta, ¿quieres solo un sí o no? ¿Un sí o un no? Él quiere solo un sí o no. Lo he dicho anteriormente, mi momento actual no está en la política, Bertrán. O sea, es... Bueno, o sea, no. Ni con Santiago Abascal, ni con cualquier otra formación. Bueno, pues... Que no significa que no sirva políticamente a los españoles. Hombre, pero pues, fíjate, no, cuidado, que como abogado del Estado no tengo más militancia que la ley y el orden, al igual que nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad. No hay nada más... Mira, la política actual en España, por desgracia, está en un nivel de polarización que yo no estoy dispuesta a poner mis competencias al servicio del momento actual porque no ha lugar a construir, solo ha lugar a destruir nación. Yo ya sé que puedo ser la más dura, que puedo ser un agente activo de la polarización, pero tengo el firme convencimiento que eso no da de comer a los españoles ni aporta bienestar a sus vidas, al margen de ideologías. Quisiera aportar a construir un proyecto que verdaderamente permita que las necesidades de los españoles vuelvan a estar en el foco del debate político. Macarena, pero el momento actual político no lo permite. Pero y de eso Macarena, sí que estoy convencida. Macarena, en un país en el que tenemos este fiscal general del Estado, en el país en el que a los ministros les paga el contribuyente los polvos, en un país en el que la mujer del presidente es convertida en catedrática por la universidad por un dedazo, hay que mojarse. No puede uno quedarse en la atalaya, en la Torre de Marfil de la especialidad profesional. Hay que batallar. Hay mucha gente que yo creo que de menos tus intervenciones. Nadie puede decir que no me moje, tanto en intervenciones en medios, cuando veo útil que puedo intervenir, como en redes sociales. En medios nos encanta. Es que en bucle te vemos. Cuando aquí en Pablo Iglesias, o sea, no he visto a Pablo Iglesias tan enfadado, tan quemado,
como contigo en Televisión Española. Yo dije, madre mía, qué barbaridad. Si estuviéramos escuchando esos discursos en el Congreso, sería una grandeza impresionante. A eso nos referimos el jefe y yo. Por eso insistimos en eso. No sé, por Abascal o por las movidas que alguien monta por ahí. ¿Te ves otra vez en el Congreso, Maca? ¿Otra vez ahí en el atril, dándole, rompiendo, como has dicho, a alguien? Lo que yo quisiera es que la oposición dejase de estar esperando que el gobierno les caiga del cielo. Bueno, y esa es la sensación que tenemos muchos en eso españoles. Lo decimos aquí, Alfonso. Muchos españoles. Bueno, aquí lo repetimos. Yo, fíjate, creo que también en eso somos iguales. Mi discurso no pretende el aplauso, pretende mantenerse al lado de lo que yo considero que es la verdad. Se aplauda o no se aplauda, porque es la única manera de poder mirarme en el espejo cada día, manteniéndome fiel a mis principios y a mí misma. Eso es lo que yo quisiera, que la oposición cambiase la sensación que hoy tenemos muchos españoles de que está esperando a que por desgaste al final el gobierno les caiga del cielo, porque en ese desgaste que lógicamente está teniendo el gobierno de la nación y los partidos que lo están sustentando, lo que estamos perdiendo en el camino, y veremos hasta qué punto es recuperable, es España. Como veo que vamos a finalizar, discúlpame, Alfonso, porque yo no quiero marcharme de aquí sin ser yo la que, si me lo permitís, haga una pregunta, Bertrán. Adelante. Ojo. Bertrán, más allá del Camino de Santiago, y yo no voy a entrar a cuáles han sido las motivaciones por las que has estado a mi lado en algunos momentos después de mi salida de Vox, porque no quiero preguntártelo. Pero hubo un momento que estuviste, al menos formalmente, a mi lado, que fue cuando yo fui a dar una conferencia a la Universidad de Granada en octubre de 2022, sí, al mes o mes y medio de concluir el Camino de Santiago, que fue también una de las experiencias más complicadas que yo he vivido, porque me esperaban más de 1000 personas para hacerme un escrache, lo habían organizado 20 asociaciones, organizaciones de izquierda, extrema izquierda, y entre ellas un partido que en ese momento formaba parte del Gobierno de la Nación de España, como es Podemos. Es la primera vez que yo he tenido una agresión física en un mitin, en un acto multitudinario, porque en ese momento yo acudía a dar esa conferencia sobre los recursos de inconstitucionalidad, que fui la máxima responsable contra los estados de alarma como ciudadana española y no tenía cargo de ningún tipo. Recibí un puñetazo y acabé con la tripa llena de arañazos. Y ahí estaba, entre otros que vinieron a apoyarme y que estuvieron presentes, Bertrán. Bien, yo di la conferencia, porque por mis ovarios que entraba. He vuelto a ser invitada a la Universidad de Granada, no voy a decir la fecha porque todavía lo tenemos que publicitar oficialmente, pero va a ser en breve. ¿Vas a acompañarme en esta ocasión? ¿Puedo ir? Estás destinado. ¿Puedo ir? Vete sacando ya el billete para Granada. Muchísimas gracias, que me manda donde tengo que ir, así que, como diga Alfonso, el negro, cógete el bolso y para Granada, me tendrás en Granada. Y por cierto, yo pagué un montón espectacular aquel día. Yo te digo una cosa. Cuando me llevó la policía, me acusaron de resistir a la autoridad y me clavaron una buena multa. Solo te digo una por cosa. Un señor invitado tuyo que estaba siendo agredido por unos... Bertrán, como acuerdas, ¿no? Tú ya puedes hablar desde la experiencia, sí, yo no te voy a tomar la palabra como estábamos. definitiva. Luego le comentas a Alfonso que cuando yo voy a dar una conferencia, a pesar de los scratches que puedan organizarse, la conferencia se acaba dando. Y se lo explicas luego. Has escuchado al jefe, ¿no? Se lo explicas luego por si quiere cambiar de opinión. Dile cuál es nuestro lema. ¿Temor solo? Vamos. Adiós. Temor solo de Dios. Adiós. Nada más. O sea que si ha dicho el jefe que voy a Granada, me verás a Granada. Fuerza y honor. Macarena Olona, muchísimas gracias. Muchas Despídete, gracias. Beltrán, y rumbo a Granada. Muchísimas gracias. Esto ha sido todo con Macarena Olona. Para nosotros ha sido un placer. Igualmente. Hasta el próximo día.